Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todas ustedes, a todos. Sean bienvenidos a un programa más de Tus Derechos. En esta ocasión, en este día, pues me tocó estar aquí solito porque mi compañera, mi queridísima Tania Jiménez, anda con algunas circunstancias laborales. Y bueno, como reservamos los espacios para los candidatos, también los candidatos andan en todo el estrés por el cierre que pues tienen obligadamente que realizar por las próximas elecciones que están ya tocando la puerta. Ya en unos días más tendremos que realizar este ejercicio ciudadano. Y con motivo de esta circunstancia, de esta cuestión de votar, el día de hoy voy a compartir con ustedes unos breves minutos sobre esta temática. Para comenzar, quisiera darles un poco de contexto para que veamos lo importante que es que vayamos a votar este 1 de junio. Miren, yo les voy a comentar lo siguiente. Yo comencé a tener trato con el Poder Judicial más o menos en los años 90. Mi experiencia fue la siguiente. Bueno, yo llegué jovencito y comencé a observar, a ver cómo funcionaba el Poder Judicial, qué se hacía, qué se decía, ¿no? Una parte que tiene que ver con lo que tú estudias, con lo que tú vas a la escuela, a la universidad y vas leyendo, y ahí en algunos libros te dice, no, pues el Poder Judicial tiene estas funciones, se supone que se debe de manejar de esta manera, de esta forma. Pero cuando ya te inmiscuyes, cuando comienzas a tener contacto con los juicios, primero siendo pasante, auxiliar, y posteriormente siendo abogado y teniendo las responsabilidades de algunos procesos, de algunos juicios, pues entonces te vas dando cuenta cómo se maneja la situación o más o menos te vas dando una idea de lo que pues parece ser que acontece y que sucede. Entonces, para pronto, pues en los años 90 existía todavía una marcada institucionalidad. Todavía gobernaba el PRI de una forma casi monárquica, o sea, lo que decía la cabeza, generalmente el gobernador o el presidente de la República, pues era una línea que se trazaba y que pues difícilmente se franqueaba. Casi ninguna persona, ningún funcionario, llámese del poder que sea, es decir, del propio ejecutivo, nadie contrariaba al ejecutivo. Del poder legislativo, los diputados, en su caso también los senadores, tampoco nadie discutía, nadie decía nada. Y el poder judicial no se quedaba atrás. El poder judicial, de cierta manera, también seguía este tipo de líneas. A veces no tan directamente, pero sí de formas indirectas, al menos a mi parecer. Por ejemplo, no había sentencias tan aventuradas con relación a derechos humanos o algunas cuestiones que pudieran poner en entredicho al Estado, propiamente al Ejecutivo. Pues no era algo que los jueces llegasen a rebasar o que llegasen a emitir sentencias en ese sentido. Era todo como funcional nada más, hasta cierto punto y obviamente con las desventajas que esto había generado, porque sí, era una situación lineal, había un cierto control, había una, por decirlo de alguna manera, una cierta hegemonía, eh, pero la calidad era bastante demeritada porque de manera notoria y evidente la justicia solamente estaba al servicio principalmente de la gente poderosa. Es decir, yo lo que advertí en ese espacio de tiempo, en ese momento, en esa década de los 90, es que quien tenía acceso al poder, ya sea a través de algún conocido, de algún amigo, la clásica frase de es que conoce a fulanito de tal, es que conoce a sutanito.
es que ya le habló al diputado, ya le habló al presidente o presidenta del tribunal, ya hay línea, ya dijo que se iba a ayudar, ya, etcétera. Esto me parece que era un tanto común en esa década, en esa época, y pues lo que acontecía era eso, pues que la desigualdad estaba notoriamente marcada y se distinguía precisamente en primer orden por la gente poderosa. Luego, obviamente, el tema de la corrupción, que también venía a ser un tanto evidente, porque también podría ser que no había acceso a alguna fuente de poder o a alguna persona cercana al poder, pero entonces si tenías poder económico, pues bueno, también esa era otra manera, otra forma en cómo se veía torcida y sesgada la justicia. No se me adelanten, no se me adelanten. Ya sé que muchos están diciendo, ¿y qué? Ahora ya no. Claro, por supuesto. Pero bueno, le estoy tratando de dar el contexto para que lleguemos al punto de por qué es importante que vayamos a votar. Sucedía esto que les estoy comentando, prioritariamente el acceso a la justicia se veía mucho más sesgado hacia las personas, hacia la gente con poder o hacia la gente con dinero. Y un trato sumamente pésimo, podría decir inhumano, hasta a veces cruel por parte de las autoridades cuando tú querías acceder a la justicia y no estabas lustrado con alguno de estos beneficios de poder o de dinero, ¿no? O sea, llegabas tú a los juzgados y te observaban y te miraban. Y fíjense, en mi experiencia, desde que era pasante, si no venías de uno de los despachos renombrados o de alguno de los abogados poderosos del momento, entonces ni te pelaban. O sea, es como de, oiga, quisiera tener acceso al expediente tal, etcétera. Ni siquiera respondían. O sea, ya no digas que te dijeran buenos días, claro que sí, permítame un momento. Nada, o sea, en absoluto silencio y con muecas de desaprobación y circunstancias verdaderamente difíciles en aquel momento con relación al acceso a la justicia. Y obviamente que todo esto era institucionalmente aceptado. ¿Por qué lo comento así? Varias de las ocasiones, varias de las veces yo en mi etapa temprana de litigio, de litigante, y como joven y estudiante y con ese anhelo de justicia, pues yo leía que decía la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? En su artículo tal, el funcionario te tiene que tratar bien, con respeto, ¿no? Entonces, pues yo me acercaba al secretario de acuerdos, al juez, que tratando de hacer valer esos derechos, y sin embargo, muchas, pero muchas veces eh, o sea, era rechazado y anulado completamente en ese anhelo. En alguna ocasión, brevemente una anécdota, llegué a un juzgado foráneo de otro estado a pedir un expediente tempranito. Y entonces el archivista estaba a las 10 de la mañana almorzando, literalmente ahí en los expedientes tirados en el piso y sobre una pila de expedientes tenía un plato con caldo y todo así pues, oloroso a comida y todo eso y un montón de gente ahí afuera como esperando a que el funcionario terminara de desayunar para pedirle lo que iba a requerir. Y entonces terminó y fue atendiendo a la gente en el orden que él quiso, según esta prioridad de, pues, no sé si quién le caía bien o quién le daba propinas o quién lo que sea. Bueno, total que me tocó el turno, o más bien exigí que me tocara el turno, y le digo al archivista, oye, es que fíjate que ando buscando tal expediente. Y el archivista así, directamente me dijo, déjame 100 pesos, te lo busco y regresas como a las
como a la 1 de la tarde, a ver si ya lo encontré. Y yo así como, o sea, horrorizado de esta circunstancia, paso con el secretario de acuerdos y le digo, oye, este, Lick, fíjate que tu funcionario me acaba de pedir dinero para dar el expediente. Y el secretario de acuerdos me dijo, pues dale los 100 pesos. Entonces, para mí fue un shock terrible. Dije, ¿cómo es posible que un funcionario esté, pues, de alguna manera permitiendo esta circunstancia? Le dije, no, 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 ¿cómo? O sea, esto no es posible. Yo en ese momento hasta recuerdo que dije, pues es que esto es un delito, ¿cómo es posible? Quiero hablar con el juez, ¿no? Y paso a hablar con el juez y el juez lo que me dijo, o sea, no me dijo dale el dinero, pero lo que el juez me dijo de una forma súper desinteresada, voy a hablar con ellos para que te den el servicio. Pero en ese diálogo yo lo que sentí es que había una natural complacencia en ese tipo de prácticas, de malas prácticas. Esta circunstancia que les estoy contando, esta anécdota, pues es con el propósito de que nosotros tengamos un contexto claro de cómo fue que llegamos a una reforma así. Ahora, este es un punto negativo que estoy yo comentando de un órgano jurisdiccional local, porque quiero hacer la siguiente distinción, lo he dicho en otros momentos, en otros programas. El Poder Judicial Federal es otra cosa, o era otra cosa. Justamente en los propios años 90. Las decisiones de los jueces de distrito, las decisiones de los tribunales colegiados, bueno, pues eran acatadas, eran respetadas. Eh, Había un nivel alto de las personas, de la gente en resolver, porque te daban unas sentencias gruesototas, gruesototas, pero te explicaban hasta el último punto y coma de por qué una u otra parte tenía que tener la razón y hasta cierto modo era un tanto satisfactorio. Yo creo que muy pocas veces los litigantes pretendían superar esa barrera, es decir, se iban al amparo directo y ya, ganaban o perdían y ya, se acababa. En su mayoría yo creo que se quedaba una cierta conformidad, incluso de ambas partes, con esa sentencia. Y bueno, el Poder Judicial Federal en ese momento más o menos operaba, más o menos funcionaba. Va pasando el tiempo, me parece que una fecha un tanto marcada, en mi opinión, el año 2000, 2001, cuando hubo la alternancia en el poder, cambiaron cosas porque de todo ese pesimismo que venía institucional, que yo puedo atreverme a decir en la época del PRI, comenzaron a cambiar las cosas y comenzó a haber una mayor apertura, comenzó a haber una situación de derechos humanos, empezaron a observar, a mirar. Eh, Sobre todo, me parece que los poderes judiciales estatales, el federal ya lo hacía, pero los estatales comenzaron a tener un poquitito más de profesionalización, empezaron a hacer exámenes de oposición, y no sé, por decirlo, de 10 cargos de jueces, pues tal vez 2, 3, pues ya habían resultado electos por su grado de profesionalización, por la serie de características que habilitaban a esa persona para este puesto. Entonces el Poder Judicial, pues más o menos ahí, como, aunque sea poquitito, pero iba medio avanzando. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que en el momento en que empezó a excederse la política en la injerencia del Poder Judicial, de nueva cuenta comenzó un declive. Solamente que hay ahora una distinción. Antes, el propio poder institucional era un freno para esta circunstancia y entonces nada más se lidiaba una persona y se acabó. Pero bueno, todo esto dio pauta a que tuviéramos que elegir a nuestros jueces y es una apuesta enorme la que tenemos el día de hoy.
Y ahora en nuestras manos tenemos la responsabilidad de elegir a la gente que va a cambiar todo esto que les he estado contando. Así es que, por favor, salgan y voten por el mejor perfil. Y si no saben quién es el mejor perfil, porque en la página de internet del INE está terrible y todo, acérquense con algún amigo o amiga abogado, abogada, y tal vez, seguramente, sobre todo si litiga, sobre todo si lleva juicios, les va a poder dar su opinión acerca de los perfiles que existen actualmente. Así es que no lo olviden, vayan, voten, cumplan con esta necesidad apremiante de que saquemos adelante este poder judicial. Y esperemos y pongamos todos de nuestra parte para que esta nueva forma funcione bien, saquemos adelante los conflictos, los problemas, tengamos jueces, magistrados de alta calidad, no solamente calidad intelectual, sino calidad humana, calidad de poder apreciar los problemas en su justa dimensión. Así es que por favor salgan, voten, vayan, dense un tiempecito, voten por favor, no dejemos esto al aire. Yo soy Tlaloc Baena y les agradezco enormemente que se hayan tomado este tiempo para escucharme y nos vemos en la siguiente emisión. Que estén muy bien y bonita tarde. Chao.